Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y hoy vamos a estar estudiando una escritura que está en Génesis capítulo 3 versículo 1. Génesis 3 versículo 1. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu favor que hoy nos das, papá. Gracias, Señor, porque tú hoy nos traes palabra, tú hoy nos despiertas, Señor, tú hoy nos hablas, Señor. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos conocer qué es lo que hay hoy en tu corazón para nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por conducirnos a estos tiempos. Te damos tantas gracias, Dios, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar a leer, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hemos estado viendo, todo este mes hemos estado viendo desde Génesis y vemos aquí cómo la serpiente y comienza describiendo cuál era la característica. Dice que era astuta más más que los otros animales del campo. Y vemos cómo precisamente con esta astucia, la serpiente comienza a tener una conversación con Eva. Comienza a tener esos diálogos con Eva. Y si tú y yo no tenemos cuidado, si tú y yo no estamos anclados en la verdad que es Jesucristo, si tú y yo no, no, no cultivamos nuestra vida de intimidad, corremos el peligro de comenzar a tener estas conversaciones que finalmente son conversaciones que llevan a la destrucción, son conversaciones que llevan a que se cumpla un propósito diferente que Dios desea en nuestras vidas. Y dice la palabra que le hace una pregunta. La serpiente le hace una pregunta a Eva. Le dice, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y si tú recuerdas, si tú lees antes de Génesis 3:1, el Señor, Jehová Dios no le había dado esta indicación a Eva. Tú y yo podemos recordar que Dios que Dios le había dado tres pautas a Adán y a Eva. La primera fue, Dios les dio permiso de comer libremente de todos los árboles del huerto. La segunda fue, les da una prohibición de comer uno de esos árboles. Y luego les muestra, ¿verdad?, la consecuencia si hay una desobediencia de parte de ellos. Entonces, esta pregunta que la serpiente le hace a Eva no era algo correcto. Y más que eso, negaba la veracidad de Dios. Cuando tú y yo permitimos cuando tú y yo damos pie a estas conversaciones, ¿verdad? Con el enemigo, lo único que estamos haciendo es negar la veracidad de Dios. El enemigo es experto en torcer la verdad de Dios. Es experto, ¿verdad? Con esa astucia con la que se mueve, es experto en dejar como mentiroso, ¿verdad? Las palabras que Dios ya nos ha dicho. Entonces, eso sucedió con Eva.
Y lo más tremendo de esto es que si tú y yo comenzamos, ¿verdad? Una conversación, se necesitan de dos partes para continuar la conversación. Entonces vemos cómo en el verso 2, la mujer le responde a la serpiente. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate cómo aquí Eva comienza a tener la conversación con la serpiente y comienza a darle una serie de explicaciones. No, comienza a responder, comienza a relacionarse y cuando Eva hace esto, lo único que estaba haciendo es creerle más a la serpiente que lo que Jehová Dios le había dicho. Cuando tú y yo comenzamos a tener conversaciones con la serpiente, lo único que estamos haciendo es creerle más al enemigo que a la verdad de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo, comenzó a suceder con Eva. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 11:3. Te lo voy a leer, dice. Si tú ves el encabezado de este texto en 2 Corintios 11, dice, preocupación por su fidelidad. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí hay algo en el corazón de Pablo que le tenía que decir a la iglesia. Y Pablo le dice, hay un temor en mi corazón de que sus sentidos, hay un temor de que sus sentidos sean extraviados. Hay un temor de que aquello que ustedes creen, que ustedes han cultivado, que ustedes han desarrollado, ¿verdad? En su corazón, tengo un temor que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos cómo en el corazón de Pablo, él sabía por lo que estaba pasando en esta iglesia. Él sabía que estaban comenzando a olvidar lo que se les había enseñado y a regresar a sus doctrinas anteriores. Y Pablo les dice, ay, tengo ese temor de que ustedes sean extraviados, de que sus sentidos sean extraviados, de que lo que escuchen, de que lo que vean, de que lo que piensen sea extraviado de su sincera fidelidad a Cristo. Cuando tú y yo comenzamos a dialogar con la serpiente, corremos el peligro de dejar de ser fieles a Dios, de ser fieles a Cristo. Y eso es lo que el enemigo día a día, ¿verdad? Está tramando, está llevándonos a trampa de que nuestra fidelidad a Cristo comience a menguar. No es que le importe tanto, no es que al enemigo le importe nuestra vida, le importa arruinar los planes de Dios. Y entonces esto le dice Pablo a la iglesia. Y quiero que vayamos a una historia. Vamos a Mateo 4,
Mateo 4 del 1 al 6. Mateo 4 del 1 al 6. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerda que el Señor es tentado, el Señor es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado por el diablo, dice la palabra. ¿Y cuál es lo primero? Lo primero que el diablo usa para tentar a Jesús, dice, si eres hijo de Dios. Cuando el enemigo, ¿verdad?, quiere tener estas conversaciones, lo primero que va a querer venir a, a poner en juicio, ¿verdad? A hacer dudar, es nuestra identidad de hijos. Y es lo primero que quería hacer con el Señor. Dice, si eres hijo de Dios. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios porque, porque el Padre nos eligió, el Padre nos ha llamado, el Señor nos dio, cuando creímos, cuando le recibimos y creímos de Él, en ese momento nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan. Y aquí el enemigo quería que el Señor probara que fuese hijo de Dios. Y tú y yo no tenemos por qué probar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando le recibimos, cuando creímos en su nombre, en ese momento ya nos dio la autoridad. Y aquí el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos cómo cuando el enemigo viene a tener esas conversaciones, cuando el enemigo viene a tentar, cómo él quiere, ¿verdad? Que cambiemos lo eterno por lo momentáneo. Que cambiemos, y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Sigue diciendo el verso 4, él respondió y dijo, escrito está. Recuerda que en Génesis 3, cuando la serpiente tiene esta conversación con Eva, cuando le hace esta pregunta, ahí lo que la serpiente estaba haciendo es negar la veracidad de Dios, negar una verdad de Dios. Y sabes, cuando el enemigo ahora que viene a tentar a Jesús, fíjate cómo el Señor responde. Y es como el Señor quiere que tú y yo respondamos. Cuando viene una tentación, cuando viene la serpiente con su astucia a tentarnos, el Señor le responde, escrito está, escrito está. Si tú y yo no conocemos la verdad, vamos a caer en las mentiras del diablo. Si tú y yo no conocemos lo que escrito está, vamos a caer en la trampa del enemigo. Y le dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate cómo el Señor, que es la palabra, conocía la palabra, Él es la palabra, y cómo su conversación fue diferente a la conversación que tuvo Eva. Aquí la conversación de Jesús al ser tentado, todo era conforme a la palabra. Dice el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo.
sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Fíjate cómo el enemigo también conoce la palabra. Y aquí el enemigo, con esa astucia de la serpiente, ¿verdad? El enemigo le dice al Señor, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. El enemigo conoce, pero el Señor conoce más. Y tú y yo necesitamos conocer más, le dice el Señor. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esta mentira, el enemigo le estaba mostrando, ¿verdad? Todos los beneficios. Cuando lo lleva a lo más alto del templo, el enemigo le estaba mostrando los beneficios del reino. Pero con esta respuesta el Señor, cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios, el Señor sabía una verdad más, que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El enemigo le estaba endulzando la vista. ¿Recuerdas que Pablo le dice a la iglesia en Corintios, temo que con su astucia, que con esa astucia que con la serpiente engañó a Eva, sus sentidos se han extraviado. El enemigo nos va a endulzar la vista, nos va a endulzar el oído. Y es lo que estaba haciendo con el Señor. Le estaba mostrando los beneficios que podía obtener. Y había una palabra más que el Señor sabía. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El verso 7, vamos con el 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Fíjate, cómo en los tres momentos en que es tentado Jesús, en los tres momentos el Señor usa la palabra, escrito está. Necesitamos conocer la palabra. El enemigo está alrededor de nosotros. Necesitamos conocer la palabra. Y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el diablo entonces le dejó. Y fíjate, si tienes ahí tu Biblia, subraya esta parte del 11 porque dice, el diablo entonces le dejó. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, cuando tú y yo somos tentados y nuestra respuesta es la palabra de Dios, hay algo que sucede con el diablo y dice, el diablo entonces le dejó. Al diablo no le queda otra, ¿verdad? Más que dejarnos de tentar, más que huir de nosotros. Pero necesitamos conocer lo que escrito está. El Señor, el Señor desea que tú y yo le conozcamos. El Señor siempre está a la puerta, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta de su corazón. El Señor siempre está a la puerta de nuestro corazón. El Señor desea que tú y yo le conozcamos. Y vamos a terminar orando. Y vuelvo a repetir el 11. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Cuando, cuando el Señor, cuando el Señor en estos tres momentos es tentado y cita la palabra, en ese momento el enemigo le deja, el enemigo huye y Jesús continúa con el plan de Dios. Tú y yo necesitamos o dejar de tener estas conversaciones, ¿verdad? Como Eva comenzó a conversar, pero Eva se desvió de lo que el Señor ya le había dicho. Y aquí Jesús comienza a conversar también, ¿verdad? Pero él responde en base a la palabra. Y tú y yo sabemos cuál fue el fin de Eva. Y tú y yo ya conocemos cuál está siendo el propósito de Jesús. Cuando tú y yo conocemos la palabra y somos enfrentados, ¿verdad? A esta parte de la tentación del enemigo. Seguimos siendo parte, seguimos siendo colaboradores del plan de Dios. Caso contrario en Eva, ¿verdad? Perdió, perdió esa relación. El Señor quiere y desea que tú y yo cuidemos nuestra intimidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Hoy te suplicamos que tú nos lleves, Señor, a ese entender de quién eres tú, a ese conocimiento tuyo, Señor. Hoy te pedimos, papá, que todos nuestros sentidos sean atrapados por ti, Señor. Que nuestros sentidos sean llevados en obediencia a ti. Hoy como un acto de fe, Señor, nos comprometemos contigo. Queremos conocerte más. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos quién eres tú, Señor. Aún cedemos nuestro tiempo a ti, Señor. Que no haya nada que pueda venir a estorbar en nuestros tiempos contigo para conocerte, Dios. Enséñanos, papá, cómo comenzar, Señor, si no tenemos como un hábito el leer tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, y clamamos, papá, porque sea algo que nos enamore, que no pase un día sin que podamos conocerte a través de tu palabra, que sea algo que busquemos, no por obligación, sino por amor a ti, Señor. Queremos encontrarnos en tu palabra, Señor. Enséñanos en qué momento aparecemos en tu palabra, Jesús. En qué momento comienza esa conversación contigo en tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, porque podemos conocerte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.